Paz del Señor, hermanos. Hoy, un nuevo domingo, domingo 3 de mayo, vamos a compartir la palabra del Señor por este medio. Ya pronto vamos a estar todos congregados allá en nuestro lugar de reunión y va a ser tiempo de bendición, un tiempo de gozo, un tiempo de alegría, porque sabemos que el Señor nos va a sacar de este momento difícil. Vamos a compartir el día de hoy acerca del avivamiento y de la alabanza en medio del avivamiento. Y vamos a tomar un ejemplo en particular, la vida de Obed-Edom. Ustedes saben que el Señor había instruido a Moisés construir un tabernáculo. Ese tabernáculo estaba dividido en tres secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, donde habitaba la presencia del Señor, estaba colocada el arca del pacto, llamado también asiento de misericordia. Y es el lugar donde la presencia del Señor se manifestaba. Así que cuando hablamos del arca del pacto, nos referimos nada más y nada menos que a la presencia del Señor. Ahora, en el curso de la historia del pueblo de Israel, ahí en los tiempos de Samuel, cuando Elí era juez y sacerdote sobre Israel, él ya muy anciano, el pueblo de Israel dice que salió a la batalla contra los filisteos y que llevó el arca como una especie de amuleto a la batalla. Lamentablemente el pueblo de Israel perdió esa batalla y abandonaron el campo de batalla, abandonaron además el arca del pacto, y la gloria del Señor se fue hacia otros lados, la presencia del Señor se fue hacia otros lados. Los filisteos se la llevaron a sus ciudades, a consecuencia de eso vivieron muchos estragos, tuvo graves consecuencias, así que decidieron devolverla. La pusieron en una carreta nueva, conducida por bueyes, y de esa manera volvió a territorio israelita. Pero el arca estuvo guardada, estuvo oculta por un buen tiempo. De hecho, la palabra nos dice que en la casa de Abinadab, que era un levita, el arca estuvo durante 20 años. Y a Saúl no le interesó recuperar el arca, no le interesó retornar el arca a su lugar. En cambio, cuando David fue rey, lo primero que él pretendió hacer, y de hecho lo hizo, es llevar el arca hacia Jerusalén. Él dijo: ¿cómo voy a gobernar? ¿Cómo voy a reinar sin la presencia del Señor? No nos olvidemos de que el arca representa la presencia del Señor. Así que dispuso en su corazón traer el arca como primer paso de su reinado. Esto está descrito en el libro de Crónicas, el capítulo 13, versos 2 al 5, que se los voy a leer. Dice: y David dijo a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, y por los sacerdotes y los levitas que están con ellos en sus ciudades, ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todos en el pueblo. Fíjense cuál es la actitud de David. Él quería la presencia del Señor cerca de él. Él comprendía que sin la presencia del Señor no servía de mucho gobernar a Israel, porque la presencia del Señor es la que definitivamente conduce nuestras vidas. Así que David decide traer el arca. Y la palabra nos muestra, además de que en un primer intento, él no tuvo éxito. No tomó todas las previsiones.
dispuestas en la palabra, porque el arca se conducía de manera muy especial. Ustedes saben que el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, tenía que avanzar en la medida en que la nube avanzaba y les guiaba. Así que desmontaban el tabernáculo y el arca era conducida de una manera especial. El arca, que estaba toda revestida de oro y tenía 2 querubines encima, se manejaba en los hombros. Tenía 4 argollas en realidad en cada costado y palos que atravesaban para ser puestos sobre los hombros, y de esa manera tenía que ser transportada el arca. Pero David no indagó, tenía mucho entusiasmo. De hecho, quería, anhelaba que la presencia del Señor, que el arca sea llevada a Jerusalén y concretamente a su casa. Pero no se preparó inicialmente de manera adecuada y dejó pasar o vio muchas cosas que la Escritura hablaba acerca del traslado, del transporte del arca. Pero algunas previsiones sí tomó. Por ejemplo, David peleó contra los jebuseos, que ocupaban el monte de Sión. Ustedes saben que Jerusalén, o que más bien el monte de Sión, está en Jerusalén. Así que para llevar el arca, primero tenía que expulsar a los jebuseos. Jebuseos quiere decir división, discordia. Eso representa. Así que debemos tomar en cuenta esto, porque donde hay división, donde hay discordia, definitivamente no hay avivamiento y la presencia del Señor difícilmente se manifiesta. Y David tenía en claro esto, por eso que como primer paso, él sube y pelea para expulsar a los jebuseos. En 2 de Samuel, en capítulo 5, el verso 1, la palabra dice que vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Asimismo, el Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. David en realidad gobernó 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén, un total de 40 años. Pero la intención de él, desde el primer momento en que fue encumbrado como rey, siempre ha sido el llevar la presencia del Señor, llevar el arca a Jerusalén. En 2 de Samuel 5, 6 y 7 la palabra dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaban a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir David: no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Es importante entonces reflexionar en que en tanto el pueblo esté dividido, en cuanto en el pueblo haya disensión, difícilmente podemos pensar en avivamiento. El pueblo tiene que estar unido. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo da una instrucción a los apóstoles antes de elevarse ahí allá en los cielos? Les dice que permanezcan juntos, y los discípulos obedecen juntamente a otros hermanos y permanecen por un tiempo reunidos hasta que se manifiesta el avivamiento, se manifiesta la presencia del Señor, el Espíritu Santo, en la fiesta de Pentecostés. En ese lugar, el pueblo, o los discípulos más bien, los hermanos estaban reunidos, perseverando en el Señor en oración y súplica. Estaban esperando la manifestación del Señor por instrucción del mismo. Así que estaban unidos, no había disensión, no había discordia entre ellos, y definitivamente el pueblo del Señor vivió el primer gran avivamiento, el tiempo del Pentecostés.
Así también debemos hacer nosotros. Tenemos que tomar un primer paso, y ese paso es romper toda división, romper toda disensión entre nosotros y pensar como uno solo, como su congregación, como la congregación del Señor, tener una visión clara, definida y todos en pos de esa visión. En Primera de Crónicas, el capítulo 13, los versos 3 y 4, la palabra dice: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos visto ni hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Así que David motivó al pueblo. Dijo: desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso del arca, la hemos dejado ahí abandonada. La presencia del Señor está en la casa de Abinadab y no nos ha interesado buscar el arca, buscar de la presencia del Señor. Había entusiasmo, definitivamente, pero el avivamiento no se puede llevar adelante sin la guía del Señor. Hacerlo de otra manera representa simplemente moverse por emociones, emocionalismo, entusiasmo, pero quien debe conducir un avivamiento es precisamente el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Además, David no preparó un lugar para el arca. Él estaba entusiasmado, él quería que la presencia del Señor llegue hasta Jerusalén, pero no había preparado un lugar. ¿Y cuántas veces en nuestros corazones nosotros tampoco tenemos preparado un lugar para la presencia del Señor? Queremos que venga, buscamos avivamientos, rogamos que el Señor se manifieste con sus dones, con el poder de su Espíritu Santo, pero no hacemos absolutamente nada más. No preparamos un lugar en nuestro corazón, un lugar en nuestra casa. La palabra además nos enseña de que los músicos, los levitas, tenían que estar santificados. David no los había santificado. Los sacerdotes tampoco estaban santificados, así que todo lo que se estaba haciendo era nada más que actitud de hombres, una buena intención. Se equivocaron incluso y llevaron su propia experiencia. Ellos supieron, David supo que el arca de Dios había vuelto a Jerusalén sobre una carreta nueva conducida por bueyes. Y hace exactamente lo mismo, imita a los filisteos, sube el arca sobre una carreta nueva y es conducida con gran gozo, con gran alegría, con fiesta, con danzas, con cánticos hacia Jerusalén. Pero en el camino un hombre tocó el arca. Eso está descrito en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 13, los versos 5 al 9. ¿Qué consecuencias ha tenido esto? Todo se paró. Imagínense tanto entusiasmo, tanta emoción, tanta alegría, tanto gozo, tantas esperanzas de parte de David, de tener el arca en su casa, la presencia del Señor en su casa y gobernando sobre Israel. Pero todo se truncó de un momento a otro. Una persona había muerto, alguien había tocado, Usa había tocado el arca del pacto, porque la palabra nos muestra de que los bueyes habían trastabillado y por sostener el arca llega a tocar. Cuando la palabra era específica en el libro de Éxodo, dice que nadie podía tocar el arca porque moriría de manera irremediable. Hay que entender eso porque la presencia del Señor es santa y nadie puede tocar y nadie puede participar con sus propias fuerzas de lo que es santo. Definitivamente necesita, o más bien necesitamos, de la guía del Espíritu del Señor. En el libro de Primera de Crónicas, el capítulo 13, los versos 5 al 10, la palabra dice: entonces David reunía a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamad,
para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balá, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios, que mora entre los querubines, sobre los cuales su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Qué situación más difícil, ¿verdad? Y qué contrastante el momento, porque estaban en fiesta, estaban gozándose, estaban danzando, dice que con arpas, con tamboriles, con salterios, había gozo, había alegría, todos estaban contentos llevando el arca del Señor hacia Jerusalén. Pero esa fiesta se truncó de un momento a otro, porque Usa tocó lo santo. Y dice que la ira del Señor se encendió. Y qué curioso esto, ¿verdad? Porque en nuestro pensamiento natural nosotros diríamos, ¿qué de malo habría en la intención de David y del pueblo de Israel en gozarse con el arca, en gozarse en la presencia del Señor? ¿Y qué de malo habría en querer conducir el arca hacia Jerusalén, la capital, para que la presencia del Señor definitivamente no se mueva de ese lugar? ¿Qué había sucedido? De hecho, David cometió algunos errores. De principio lo hizo en sus fuerzas, sin consultar las Escrituras, sino simplemente movido por sus propias experiencias. Por eso es importante que nosotros escudriñemos las Escrituras. Es importante que todos los días tengamos tiempos de devoción, tiempos de buscar de su presencia y tiempos de lectura de la palabra, porque el pueblo perece por falta de conocimiento, dice la Escritura, ¿verdad? Y David se equivoca porque no había consultado las Escrituras. Él se había movido simplemente por su emoción, por su gozo, por su deseo de tener el arca, de tener la presencia del Señor ahí, en el lugar donde él estaba gobernando. Además, la Escritura nos muestra de que esto, vale decir, la muerte de Usa ha acontecido cuando llegaron a una era de trigo. Es el lugar donde se acumula el trigo y se lo separa, se separa su cáscara, lo que no sirve, del cereal mismo. Y el Señor es así. El Señor nos puede permitir que nuestra emoción, nosotros hagamos muchas cosas, que en nuestro entusiasmo procuremos alcanzar su presencia, pero definitivamente cuando el Señor ve que en nuestros corazones hay la buena intención de servirle, cuando hay la buena intención de buscar de su presencia, Él se va a encargar de prepararnos. Y es interesante que todo lo que había acontecido, la muerte de Usa, haya acontecido más bien en esa era de trigo, en el lugar donde se separa lo que sirve de lo que no sirve, el lugar donde el Señor trata nuestras vidas. Por eso es para muchos preocupante y para los demás de repente bendición, que cuando uno se acerca al Señor, definitivamente Él comienza a tratar nuestras vidas, comienza a separar las cosas, comienza a separar aquello que nos va a apartar de su presencia y a preparar nuestros corazones para que podamos contener en Él
su presencia. Así que frente a esta difícil situación, frente a la muerte de Usa, David se llena de incertidumbre, se llena de dudas y dice, ¿qué voy a hacer ahora? Entra un temor santo en su corazón y dice, no, yo tengo que indagar, tengo que volver a mi casa y tengo que inquirir, tengo que buscar del Señor y tengo que entender qué he hecho mal. Entre tanto, ¿qué hace David? Deja el arca en la casa de Obed-Edom. En el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 6, los versos 9 al 11, la palabra dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y lo hizo llevar a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Qué entendemos de esto? David quería buscar de la presencia del Señor, quería entender qué había acontecido, por qué Usa había muerto, y deja el arca en la casa de Obed-Edom. ¿Esto qué nos da a entender? De que el avivamiento comienza por las casas. Porque cuando el arca es dejada en la casa de Obed-Edom, comienza un gran avivamiento. Dios bendijo todo el tiempo en que el arca estuvo en su casa, bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Además tenemos que entender de que la iglesia no es otra cosa que una colección de casas, una colección de familias. Ahí nos reunimos las familias. En el libro de Esdras, cuando el pueblo de Israel vuelve después de estar en cautiverio durante 70 años, el recuento de los que vuelven se hace mediante el recuento de las familias. Son las familias las que son contadas para reconstruir el templo. Pero David no se queda tranquilo. Durante esos 3 meses definitivamente indaga hasta entender lo que había pasado. En Primera de Crónicas 15:15 se dice que el arca no podía ser tocada por nadie. Y además explica la manera como tenía que ser conducida. Así que David comienza a prepararse. David quería definitivamente que el arca vuelva a Jerusalén. Y comienza a prepararse. En primer lugar, ¿qué hace? Es indagar en la Escritura. ¿De qué manera tenía que ser transportada? ¿Y qué cuidados tenía que tener el pueblo? Además, él prepara un lugar. Eso está en Primera de Crónicas 15:1. Dice que él preparó su casa y además un lugar para el arca. Ese lugar que es conocida como el tabernáculo de David. David preparó un lugar entonces. En segundo lugar, como dice en Primera de Crónicas 15:14, santificó y colocó en su lugar a los músicos, a los levitas. Fueron colocados en su lugar, en el lugar donde iban a prestar alabanza y adoración al Señor, y además los santificó. En tercer lugar, santificó a los sacerdotes y los colocó en el lugar de su oficio. Eso está descrito en Primera de Crónicas 15:12. Y luego organizó toda una estructura para la alabanza y la adoración, que no podía parar ni una sola hora. Una alabanza de 24 horas al día durante todo el año, 365 días al año. Vale decir, la alabanza nunca tenía que parar. Y de hecho, desde el momento en que el arca llegó a Jerusalén y fue colocada en el tabernáculo de David, en esa tienda grande, no paró durante los 40 años que gobernó David la alabanza y la adoración. Ahora, ¿qué es el tabernáculo de David? ¿Qué es lo que David preparó para que el arca sea
llevada. Él no construyó un templo, su hijo Salomón en realidad fue quien construyó el templo, y hasta que Salomón construyó el templo, siempre se adoró al Señor en el tabernáculo de David. Este tabernáculo no era más que una simple tienda que fue levantada ahí en el monte de Sión. El monte de Sión está dentro de Jerusalén, ¿no? La ciudad de Sión es Jerusalén, y dentro de la ciudad de Sión había un monte donde vivían los jebuseos que fueron expulsados, y en ese lugar se levantó el tabernáculo de David. A diferencia del tabernáculo de Moisés e incluso del templo de Salomón, no se dan descripciones, no se dan medidas del tabernáculo de David. Era una simple tienda abierta, y esto es importante, una tienda abierta. Todos podían acceder al tabernáculo de David. En cambio, en el tabernáculo de Moisés solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año y nada más. Estaba definitivamente restringido, totalmente restringido. Solamente el sumo sacerdote y una vez al año entraba a ese lugar. Pero en el tabernáculo de David la historia era distinta. Ahí estaba colocado el arca, que representa la presencia del Señor, así como en el lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés. Pero a esta tienda que estaba abierta, todos podían acceder, todos podían entrar y ofrendar sacrificio de alabanza al Señor. Ahora, lo que hace importante a esta tienda, al tabernáculo de David, no es la construcción en sí misma, era como tal vez un circo grande, ¿verdad? Como los circos que conocemos, una carpa inmensa que tenía que albergar mucha gente, y ahí en el centro estaba el arca del pacto. Hay que entender de que no había un velo, como en el tabernáculo o como en el templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Todos tenían acceso a la presencia del Señor. Esta es figura de la iglesia. En el libro de Hechos, en el capítulo 15, se registra el primer concilio de los apóstoles. Ahí está registrado el primer concilio. Había un conflicto entre los hermanos gentiles y los judíos, o más bien los judaizantes. Los judíos, entre comillas convertidos, querían que los hermanos gentiles cumplan también las ordenanzas de la Torá, del Pentateuco. Querían que se cumplan, que se manejen bajo esas reglas. Así que Pablo sube a consultar a los apóstoles, sube y se conforma el primer concilio. Y en ese concilio se definen las reglas y se les da libertad a los gentiles para que se conduzcan conforme al nuevo pacto. Tanto es así que Santiago, que era el líder de ese concilio, cita el libro de Amós en el capítulo 9, los versos 11 y 12. Estos versos dicen: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, porque el resto de los hombres para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Por qué Santiago invoca estos versos del libro de Amós? ¿Y por qué invoca el tabernáculo de David? Además dice que estaba caído, pero que el Señor iba a reparar sus ruinas y lo iba a volver a levantar, para que los gentiles busquen del Señor en ese lugar. En realidad nos está diciendo que la iglesia, nosotros, tenemos libertad para entrar a su presencia, y que todas las naciones gentiles, todos aquellos que no son judíos, pero que se han entregado, se han convertido al Señor, pueden buscar de su presencia, pueden buscar de su cobertura,
ahí en ese tabernáculo, que en los tiempos actuales no es más una carpa, sino es una significación, es un lugar espiritual, es un lugar de alabanza y adoración. Pero ¿qué pasó con Obed-edom? Durante ese tiempo, durante esos 3 meses, mientras David preparaba un lugar para el arca. En Primera de Crónicas, en el capítulo 13, los versos 13 y 14, la palabra nos dice lo siguiente: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Imagínense lo que representa la presencia del Señor. En la casa de Abinadab, donde inicialmente estaba guardado el arca, la palabra no refiere absolutamente nada, no refiere que esa casa haya sido bendecida, no nos dice nada. Pero cuando el arca es depositada en la casa de Obed-edom durante esos 3 meses, el Señor bendijo su casa y todo lo que tenía. ¿Qué significa esto? ¿Y qué enseñanza podemos sacar de todo esto? Obed-edom de principio significa siervo de Edom. Eso significa el nombre de Obed-edom. Además, la palabra nos dice que era geteo, vale decir que era de una ciudad filistea llamada Gat. No era propiamente judío, era de una ciudad filistea. La palabra también nos muestra que que era casado y que tenía 8 hijos. Consiguientemente, él no nació en Israel. Y claro está, no tenía conocimiento pleno del Señor. Vivía en las afueras de Jerusalén, ¿verdad? Pero al haber nacido en una ciudad filistea, en Gat, está claro que no conocía plenamente las costumbres de los israelitas, aunque se asimila con ellos, es verdad, ¿no? Gat era una ciudad enemiga de Israel, ¿no? Ustedes se deben acordar de Goliat, que era originario de Gat, ¿no? Goliat, que ha sido vencido por David, era originario de esta ciudad. Eran definitivamente enemigos de Israel. Pero en un tiempo, David libera a Gat, ¿no? Porque varios israelitas habían sido conducidos ahí como esclavos, como siervos. Y quizás entre ellos algunos que alababan al Señor. Y tal vez entre esos haya estado precisamente Obed-edom, o definitivamente nada tenía que ver con el pueblo de Israel. Pero cuando David liberó a Gad, la escritura nos muestra de que 600 hombres le siguieron y se instalaron en las afueras de Jerusalén. Él fue, liberó la ciudad de Gad y 600 hombres decidieron seguirle a David como parte de su ejército. Se fueron con él y después se instalaron en las afueras de Jerusalén. Así que Obed-edom era uno de estos 600 hombres, era uno de estos 600 que había salido y se instalaron ahí, en las afueras de Jerusalén. Y por eso es que cuando el arca estaba siendo conducida, pasaron por las cercanías de su casa, ¿no? De estos 600 hombres, en la palabra se nos habla una vez más, cuando Absalón, el hijo de David, se rebela y David se ve obligado a salir de Jerusalén, a escapar. La escritura nos muestra de que estos 600 hombres salieron con David, mostrándonos de que eran hombres fieles a David, ¿no? Valientes y fieles. Fueron de los pocos que se mantenieron firmes y fieles juntamente a David y lo acompañaron en esa su peregrinación. Entonces, cuando el arca llegó a la casa de Obed-edom, el Señor bendijo todo, dice la escritura. No dice bendijo algunas cosas, ¿verdad? ¿Y qué
pudo haber bendecido? De principio, creo yo, bendijo su casa, bendijo su familia, bendijo a sus hijos, bendijo su trabajo y bendijo todos sus bienes. Todo comenzó a cambiar de un momento a otro, de vivir una vida corriente, de vivir una vida normal, natural, a un tiempo de bendición junto a la presencia del Señor. El arca ahora estaba en su casa, estaba depositada en su casa. Y ahí es importante entender de que Obed-Edom tenía un corazón de servicio. Su nombre además se traduce así, ¿no? Siervo. Y este era verdaderamente un siervo, porque él podía haber rechazado, decir, no, yo conozco la historia del arca, yo sé lo que ha hecho con los filisteos, yo sé que 50,000 israelitas murieron porque abrieron el arca. Sé lo que ha pasado minutos antes que ha muerto Usa. Podía haber rechazado bajo esos argumentos, pero él dice, no, traigan. Y el arca entró en su casa y comenzó a bendecir su familia. Comenzó a bendecir su matrimonio. La palabra no nos relata esto, estamos parafraseando, estamos hablando entre líneas, pero yo me imagino que su relación de familia, la relación con su esposa, desde ese momento comenzó a ser bendecida nuevamente. Además, bendijo a sus hijos. Con seguridad que ha sido así. Tal vez sus hijos alejados de la presencia del Señor, sin entender lo que era o lo que es conocer al Señor, viviendo su propia vida y trasladando a nuestros tiempos, diríamos, yendo de fiesta en fiesta, viviendo como el resto de la gente, pero el Señor bendijo a sus hijos y sus hijos también fueron atraídos por la presencia del Señor. También el Señor bendijo su trabajo. ¿Cómo habrá sido eso? Este hombre seguramente tenía su ganado, tenía sus pastizales, sus sembradíos, todo comenzó a ser bendecido, a ser prosperado. En 3 tiempos ha habido un cambio radical. Ha bendecido además todos sus bienes, todo lo que tenía fue bendecido por el Señor. Porque así es cuando nosotros buscamos de la presencia del Señor y vivimos en la presencia del Señor. Cuán importante es que en nuestras casas la presencia del Señor nunca falte y que más bien nosotros tenemos la obligación de que la presencia del Señor entre en nuestras casas. Y si nosotros accedemos a eso, si le hacemos un espacio en el lugar más importante de nuestros corazones, en el lugar más importante de nuestras casas, con seguridad que el Señor también nos va a bendecir. Entonces, Obed-Edom abrió las puertas a la presencia del Señor y comenzó un avivamiento. En realidad, el avivamiento que se vivió con David, porque el tabernáculo de David, el lugar donde David puso el arca, representa un gran avivamiento. Todo el pueblo de Israel se volcó para buscar del Señor en ese lugar. Pero ese avivamiento comenzó en la casa de Obed-Edom. Así que no esperemos de que nosotros vamos a encontrar avivamiento en nuestras congregaciones o en algunas reuniones en particular. Vamos a encontrar avivamiento cuando dispongamos en nuestros corazones que la presencia del Señor entre en nuestras casas, entre en nuestras familias y entre en nuestros corazones. Entonces nosotros vamos a llevar ese avivamiento a la iglesia, a la congregación, para que se transmita a todo el pueblo y que todos podamos disfrutar de ese avivamiento, de la presencia del Señor y de que de repente una familia o un hermano se haya dispuesto a buscar de su presencia. Ahora, cuando su presencia entra en nuestras casas, definitivamente el enemigo sale. ¿Cuáles son los enemigos de tu casa? Tienes problemas familiares, tal vez tienes problemas económicos, tienes problemas con tus hijos, con la educación de tus hijos, con su formación, con su rebeldía, quién sabe con qué. Pero el Señor, cuando su presencia ingresa en nuestras casas, el enemigo sale. Así que ya conoces la receta, sabes lo que tienes que hacer. Obed-Edom durante 3 meses gustó de la presencia de Dios.
Y como su palabra dice, un momento en su presencia vale más que toda una vida. Ahora, cuando nosotros gustamos de la presencia del Señor, cuando experimentamos el mover poderoso de su Espíritu Santo, vivimos plenamente de su presencia, es imposible que luego de conocer esa presencia la podamos dejar. Es imposible. No podemos vivir más sin la presencia del Señor porque hemos gustado de algo que definitivamente llena nuestras vidas. Y lo cierto es que todo lo que el Espíritu Santo toca cambia, ¿verdad? Cambia nuestras vidas. Ahora, llegó el momento, después de esos 3 meses, cuando David fue a recoger el arca. Imagínense ese momento en particular. ¿Cómo habría estado Obed-Edom cuando tal vez uno de sus hijos miró por entre la ventana o abrió la puerta y vio que se acercaba una multitud nuevamente y que el rey estaba por delante y que venían a recoger el arca? O expresado de otra manera, venían a recoger la presencia del Señor. Ha debido ser un momento de dolor para Obed-Edom, porque la presencia del Señor, el arca, iba a salir de su casa. Y él había sido prosperado, él había gustado de la presencia del Señor y se había vuelto hasta fanático de su presencia. No se quedó tranquilo. A veces pensamos de que la historia de Obed-Edom y su participación en las Escrituras acaba ahí. Pero el nombre de Obed-Edom es nombrado 15 veces más en las Escrituras. Obed-Edom no se quedó tranquilo, sino que cuando el arca fue retirada de su casa, él fue tras el arca, fue tras la presencia del Señor. En Primera de Crónicas, en el capítulo 15, en el verso 24, la palabra dice que Obed-Edom acompañó el traslado del arca y participó del festejo. Así que cuando salió el arca de su casa, él fue tras el arca y como se llevó en un gran festejo con danza, con tamboriles, con arpas, con cánticos, con gozo, con saltos, con alegría, Obed-Edom participó de todo eso. Dice que acompañó el traslado del arca. Y además la escritura también dice que él tocó el arpa mientras se trasladaba el arca. Él no estaba dispuesto a perder la presencia del Señor. Él salió de su casa y fue tras el arca. Más aún, cuando el arca ya llega a Jerusalén, David comienza una nueva tarea. Él tenía que organizar a la alabanza y la adoración. Él tenía que preparar a los levitas para que entonen cánticos, entonen alabanza y haya adoración en esa tienda, en ese tabernáculo, las 24 horas del día y los 365 días del año. Imagínense lo que es eso. No parar ni un solo minuto durante 40 años alabando y adorando al Señor. Eso es lo que el Señor quiere restaurar, como habíamos leído en el libro de Hechos en el capítulo 15, que el Señor quiere, o vino más bien, a restaurar el tabernáculo de David. No era un tabernáculo donde se hacían sacrificios. En todo caso, los sacrificios pararon, como dice en el libro de los Salmos en el capítulo 40. Que sacrificios y holocaustos no quisiste. Y definitivamente David se adelantó a su tiempo, comprendió de que no era ya mediante sacrificios. Él se adelantó a su tiempo, vivió la redención que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo y entendió la importancia de la alabanza y la adoración y que ésta no debía parar. Por eso David encomendó a Asaf, que era uno de sus músicos, el músico principal,
el levita principal, le encomendó organizar a 4.000 cantores. Imagínense semejante número de cantores, 4.000 que levantaban su voz para entonar cánticos al Señor, de un total de más o menos 25.000 personas que participaban en los oficios del tabernáculo, ahí donde el arca estaba depositada. 25.000 personas. Así que no era una tienda tan pequeña, no era cualquier tienda, ¿no? El tabernáculo de David era una tienda seguramente de proporciones grandes, donde mucha gente podía ingresar. Pero cuando Asaf ya organizó a los 4.000 cantores, él necesitaba buscar a otros, que se llamaban los de cantores de segundo orden, o en otras palabras, los suplentes. David tenía que organizar a los suplentes. De repente alguien fallaba, no llegaba a la congregación, no llegaba ahí al tabernáculo de David y había un vacío, tenía que ser llenado por alguna persona. Así que se nombraron suplentes. A estos se los llamaba los cantores de segundo orden. Eso está en Primera de Crónicas, el capítulo 15, los versos 16 y 18. Miren lo que dice. Y debía estar disponible en cualquier momento. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed, Edom y Geliel, los porteros. ¿De dónde sacó Asaf a estos suplentes, a estos cantores de segundo orden? De los porteros. ¿Y qué nos da a entender? De que Obed Edom, porque se lo nombra a él, era portero en la casa del Señor. Él no estaba dispuesto a alejarse de la presencia del Señor. Él dijo, bueno, si en mi casa ya no está más el arca, yo voy a ir donde está el arca. Y se hace portero. Pero además se hace cantor de segundo orden. Se hace suplente de los cantores. ¿Y cómo sabría vivir este Obed-Edom? Pendiente de repente, como portero que era, pero atento, mirando de que todo marche bien y que ninguno falte, o tal vez con la esperanza más bien de que alguno de los cantores falte, para él ingresar como suplente y ministrar alabanza en la casa del Señor. Tal vez decía, ojalá alguien se enferme, ojalá alguien tenga algún imprevisto para que yo pueda entrar y alabar al Señor. Vean la actitud de este hombre, de este siervo del Señor. ¿Cómo se enamoró de la presencia del Señor? Él se volvió un fanático definitivamente de su presencia. Y la palabra también, como decíamos, nos muestra de que él se constituye en portero. En Primera de Crónicas, en el capítulo 16, el verso 38, la escritura dice, y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-Edom, hijo de Jedutum, y a Osa como porteros. No solamente él entonces, sino toda su familia sirviendo al Señor. ¿Cuántos hermanos había tenido? 68 hermanos. Y todos servían en la casa del Señor como porteros. Así que miren, este Obed-Edom, de principio, cuando el arca sale de su casa, él sale con el arpa, él participa de los festejos, toca el arpa, llega al lugar donde ha sido colocado el arca y se constituye en portero, el que cuida el lugar, además en suplente de los cantores. Se va involucrando poco a poco con cargos que de repente no eran tan importantes, porque por un lado era suplente y por otro lado era portero, simplemente era el que cuidaba. Pero Dios ve el corazón de las personas.
¿Cuántas veces nosotros solamente apuntamos y miramos aquellos cargos importantes, aquellas tareas importantes dentro de la casa del Señor? Queremos hacer lo que sobresale, pero en realidad lo que Dios ve es el corazón de las personas. De repente Dios nos mira cuando nosotros limpiamos, porque esa es la tarea del portero, ¿verdad? Cuando limpiamos la congregación, o cuando limpiamos los baños, cuando ordenamos el desorden que hacen los niños y demás. Dios ve todas esas cosas y Dios sabe en qué momento Él nos va a levantar. En Primera de Crónicas, en el capítulo 26, los versos 1 al 4, refuerza esto, ¿no? Porque dice: los hijos de Obed-edom, Semanías el primogénito, Sabadab el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Nataniel, el sexto Amiel, el séptimo Isacar y el octavo Peultaí, porque Dios había bendecido a Obed-edom. Es el momento en el que se está nombrando porteros, se está organizando la portería. ¿Y quiénes participan? Los hijos, dice, de Obed-edom, y nombra a cada uno de ellos. ¿Cuántos hijos habían tenido? 8. Y todos sus hijos participan en la tarea de la portería. Imagínense, toda una familia encargada de cuidar la casa del Señor, de mantenerla limpia, de mantenerla ordenada, de hacer aquellos servicios de barrer de repente, de lustrar, no sé qué tareas representará o representaría el ser portero, pero Obed-edom estaba presente juntamente a sus 8 hijos. No satisfecho con esto, Obed-edom también participó en el tabernáculo de David como arpista. Él tocaba el arpa. No sé si lo haría bien o mal, yo me imagino que bien. En el libro de Primera de Crónicas, el capítulo 16, el verso 5, la palabra dice: Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Geliel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Geliel con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. ¿Qué hacía entonces Obed-edom? Tocaba el arpa. Y en Primera de Crónicas 15:21 dice: Matatías, Elifelú, Micnías, Obed-edom, Jehiel y Azarías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Así que Obed-edom era portero, Obed-edom era suplente de los cantores, Obed-edom participaba en los trabajos de portería con sus 8 hijos, además de sus 62 hermanos. Obed-edom ahora nos sorprende siendo arpista, el que tocaba el arpa ahí en la alabanza, en el tabernáculo de David. Pero llega un momento en el que el Señor lo levanta, aún más. No digo que nosotros tengamos que ser levantados del trabajo, del servicio que hacemos en la congregación, por más pequeño que sea. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el Señor ve nuestros corazones. Y llega un momento en el que Él dispone y dice: Él ha sido fiel en lo poco, o ella ha sido fiel en lo poco, así que sobre mucho le pondré. Y en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 26, los versos 13 al 15, la palabra nos habla de un sorteo. Los antecedentes nos muestran de que se tenían que nombrar custodios de las 4 puertas. Esa tienda, ese tabernáculo abierto, tenía 4 ingresos. Los 4 eran importantes y los 4 tenían que ser delegados en su custodia a los principales de las tribus de Israel. De esas 12 tribus, a 4 tenían que elegir. Y para eso hacen un sorteo. Entran los principales a ese sorteo de cada tribu y ahí estaban. Lo curioso es que Obed-edom
estaba entre ellos. Participa de ese sorteo. Algo que llama mucho la atención porque Obed-Edom, como su nombre lo dice, era siervo de Edom antes de conocer al Señor y provenía de Gat, era geteo. No nos menciona la escritura de que haya sido de alguna de las tribus de Israel, pero estaba participando de este sorteo. Qué importante es esto. A veces, de repente, nosotros no somos merecedores de las cosas que el Señor tiene para delegar a su pueblo. No nos sentimos suficientes para ser sus custodios, pero el Señor mira el corazón de las personas. Si al Señor no le interesó que Obed-Edom no haya sido nominado por una de las tribus, él participó de ese sorteo. Y miren lo que dice la Escritura en Primera de Crónicas 26, los versos 13 al 15. Echaron suertes el pequeño con el grande según sus casas paternas para cada puerta, y la suerte para la del oriente cayó a Selemías, y metieron en las suertes a Zacarías su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte. Y para Obed-Edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. A Obed-Edom le tocó la puerta del sur, era la puerta que conectaba esa tienda, el tabernáculo de David, con la casa de las provisiones del templo. Y esta tarea no solamente fue delegada a Obed-Edom, sino también a sus hijos. Obed-Edom era el custodio de la puerta, pero sus hijos los que cuidaban la casa de las provisiones del templo. El Señor los levantó, los honró, porque ellos estuvieran dispuestos para correr a la presencia del Señor y no separarse nunca más de su presencia. Más aún, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 25, el verso 24, se nos nombra a un descendiente de Obed-Edom. De hecho, antes, en los versos que habíamos leído, se da a entender que Obed-Edom con sus hijos y con sus nietos servían al Señor. 3 generaciones alcanza la decisión de un hombre de recibir en su casa el arca, de recibir la presencia del Señor. 3 generaciones identificadas en el libro de Primera de Crónicas, sirviendo al Señor. El padre, los hijos y los nietos. 72 nietos, dice la Escritura, que tuvo Obed-Edom. Pero en el libro de Segunda de Crónicas, en este capítulo 25, el verso 24, mucho tiempo después, cuando Amasías estaba como rey sobre Israel, o sobre Judá más bien, y cuando el rey de Israel, porque los reinos estaban divididos, vino para pelear con él, 240 años después de la muerte de Obed-Edom, se identifica, se encuentra una persona, uno de sus descendientes, que seguía sirviendo al Señor. Miren, el verso 24 dice así: asimismo, tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey, y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. ¿De dónde el rey de Israel tomó esos utensilios de la casa de Dios? De la casa de Obed-Edom. Vale decir de que sus descendientes siguieron sirviendo al Señor y 240 años después se lo vuelve a nombrar. Siempre sirviendo, sus descendientes sirviendo en la casa del Señor. Y además en el libro de Esdras, 400 años después, cuando el pueblo de Israel, cuando los judíos retornan después del cautiverio en Babilonia y después con los sirios, cuando retornan Zorobabel y Esdras para reconstruir el templo,
se llaman voluntarios entre las familias que habían vuelto. Y la escritura nos muestra de que uno de los descendientes de Obed-edom levantó la mano y dijo: yo quiero ser voluntario para reconstruir el templo. Miren lo que el Señor hace en nuestras vidas. Miren lo que el Señor hace con nuestras familias, con nuestro futuro. Si tan solo nosotros dispusiéramos en nuestro corazón el buscar su plenitud, en buscar su presencia, con toda seguridad de que en nuestras vidas habría un profundo cambio, habría un comienzo de avivamiento que puede ser transmitido a tu familia y a tu congregación. Que el Señor te bendiga.